palabra está en cada una de tus células, la palabra está en cada una de tus neuronas, la palabra está en tus músculos, la palabra está en tus entrañas, en tus órganos. La palabra de Dios te constituyó lo que hoy eres. Y apúntamelo, porque con eso voy a cerrar. Fíjate muy bien, a veces creo que tenemos un malentendido o una mala percepción de la fe. Y entonces creemos que la fe es creer en Dios. Pastor, claro que la fe es creer en Dios. No voy a decir que no. Pero sabes, esa definición es limitada. Esa definición no es completa de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios. Porque a veces creemos que la fe es un tema como ciego. La fe es ciega. Y creemos que es un tema como ciego. Pero fíjate las palabras que subrayamos. Fíjate las palabras que subrayamos. Estamos hablando de conciencia. Estamos hablando de entendimiento. Entonces, quiero decirte algo. La fe que agrada a Dios no es una fe ignorante. No es una fe ciega. La fe que agrada a Dios es una fe que conoce y entiende. Que conoce y entiende. La fe que agrada a Dios no se mueve en el ámbito de la ignorancia. Dios no bendice la ignorancia. La palabra de Dios dice que el pueblo muere. Oh, qué bueno que lo lee. El pueblo muere por falta de conocimiento. Dios no bendice la ignorancia. La fe que agrada a Dios no es una fe ciega. La fe que agrada a Dios es una fe entendida. La fe que agrada a Dios es una fe que entiende. ¿Qué es lo que entiende esa fe? La fe que agrada a Dios entiende que el ámbito de poder de la fe es la palabra de Dios. El ámbito de poder de la fe es la palabra de Dios. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, nos estamos metiendo, estamos penetrando en el ámbito del poder que solamente por medio de la fe puede ser desatado. Es por medio de la palabra de Dios que penetramos en un ámbito diferente, en un ámbito donde lo imposible se convierte en posible, donde el débil puede decir soy fuerte, donde el enfermo puede decir soy sano, donde el que está en maldición puede decir estoy en bendición. Es por medio de conocer la palabra de Dios. El propósito de Dios por medio de su palabra es cimentar mi fe en la palabra de Dios y entonces empezarme a mover de acuerdo a ella. ¿Sabe? Muchas veces nos movemos o en ignorancia, es decir, sin conocer la palabra de Dios, o nos movemos en contra de la palabra de Dios por conveniencia. Por ejemplo, lo que le decía hace un momento del evangelismo. Si de repente usted decidió dejar de ir al evangelismo, al hospital, porque le dieron una mala cara o no le dieron una instrucción como a usted le gustaba, o porque a lo mejor tuvo algo que usted acomodó la palabra a su propio interés, a su propio sentimiento y dijo, Dios me respalda con esto, voy a dejar de ir al evangelismo. Y ese es un engaño. Y ese es un engaño en donde nuestro corazón permite ser engañado. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no son rectos delante de Dios. Si dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer a causa de algo que nos ofendió, que nos lastimó, entonces los que estamos mal somos nosotros, no el que nos ofendió, el que nos lastimó. ¿Sabes? La palabra de Dios es el cimiento, es el ámbito por medio del cual la fe produce milagros.
Es el ámbito por medio del cual la fe produce que lo que no podemos ver se convierte en lo que sí podemos ver. Es por medio de la fe, cimentada en la palabra de Dios, que podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Es por medio de la fe. Ahora, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que el componente de la fe que agrada a Dios dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. El ámbito en el que se mueve la fe es un ámbito basado en entendimiento, en conocimiento, en revelación plena, completa y total de la palabra de Dios al corazón. Y entonces el corazón decide creer por medio de la fe, por medio de lo que el Espíritu Santo le ha revelado, y por medio del Espíritu Santo revelando a su corazón la palabra. Entonces esa fe que agrada a Dios le llama a las cosas que no son como si fueran, y entonces esas cosas comienzan a ser. ¿Sabes? Hoy de repente vemos que muchas personas arrancan su vida en Cristo, o llevan algo de tiempo en su vida en Cristo, y de repente como que se frenan, de repente iban súper bien y como que se desmotivan, de repente iban súper prendidas y de repente como que se enfriaron. De repente salían ahí por carretadas a compartir el evangelio a las calles, y de repente pues ya nada más son unos pocos. De repente hay personas que están bien entusiasmadas y están contentas con lo que pasa en la iglesia, pero cuando viene el primer problema difícil, cuando viene la primera circunstancia complicada, cuando viene un momento de esos que son momentos inesperados y a lo mejor un tanto difíciles de entender, de repente esas personas dejan de ir adelante, dejan de proseguir a la meta. Y dejan de proseguir a la meta por una razón: porque su fe estaba basada en sus emociones, en sus sentimientos, en su necesidad, y no estaba basada en la palabra de Dios. Esta semana me mandaron un mensaje, leí un mensaje que me gustó mucho, que decía: ¿sabes? Caminar la segunda milla no es difícil, siempre está vacío la carretera. Wow, me llamó mucho la atención, porque sabes, cuando nuestra fe no está cimentada en la palabra de Dios, cuando nuestra fe se ha vuelto una fe incrédula, o se ha vuelto una fe sentimental o emocional, o se ha vuelto una fe convenenciera, entonces cuando de repente vienen circunstancias complicadas o difíciles de entender o difíciles de asimilar, decimos: oh Dios, ¿para qué? Dios, no se supone que tú decías, no se supone que las promesas estaban disponibles. Y sabes, el problema no está en Dios. El problema es que esa fe se enfocó en ver a Dios como el genio de la lámpara. Esa fe estaba basada en recibir y no en conocer. Esa fe estaba basada en recibir y no en tener intimidad. Esa fe estaba basada en pedir, pero no agradecer. Esa fe estaba basada en querer tener bendición, pero no habitación. Esa fe estaba basada simplemente en una emoción, en una experiencia, en un momento, y dejaron el conocimiento de la palabra de Dios a un lado. Y cuando la fe deja el conocimiento de la palabra de Dios a un lado, esa fe se debilita, esa fe se seca, esa fe empieza a ser como drenada.
Y entonces cuando vienen las tempestades, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las situaciones complicadas, decimos, ¿y esto cómo le voy a hacer? Dios, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que la fe que agrada a Dios es la fe que cree que Dios es y que recompensa. Es la fe que cree que Dios es y que recompensa. Por eso la fe que agrada a Dios siempre produce milagros de poder, siempre produce milagros de transformación, siempre produce sanidad, siempre produce libertad, siempre produce restauración, siempre produce restitución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si creo y me muevo en fe y creo que Dios es y que es galardonador, entonces cuando yo busco de Dios, sé que Dios es. Y como entiendo que Dios es, Dios nunca está pasivo. Dios nunca está en la banca. Dios nunca está viendo a ver si me van a meter o no me van a meter. Dios siempre es activo. Dios siempre está transformando. Dios siempre está tocando. Dios siempre está haciendo. Dios nunca está con los brazos cruzados. La palabra de Dios dice que su oído no se ha alejado para escuchar y su mano no se ha sido cortada para bendecir. Por eso la fe que entiende lo que la palabra de Dios revela es una fe que entiende que cuando yo busco a Dios, Dios es, y cuando Dios es, Dios llega y transforma. Dios cambia el desierto en manantial. Dios cambia la muerte en vida. Dios cambia la derrota en victoria. Dios cambia la condenación en reivindicación. Porque así es Dios. La fe que agrada a Dios es una fe que produce cambios. Cambios de bendición. Cambios para parecernos más a Dios. Cambios para hacer las obras de Dios por medio de nosotros. La palabra de Dios dice que sigamos adelante, que sigamos al blanco, que sigamos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, no se trata, la vida en Cristo no se trata de seguir adelante solamente por llegar a la meta. La vida en Cristo no se trata de solamente seguir avanzando. La vida en Cristo no se trata solamente de dejar las cosas viejas atrás para seguir adelante por las nuevas. La vida en Cristo se trata de seguir con Él avanzando, de seguir con Él adelante, de seguir con Él a la meta, de seguir con Él dejando las cosas viejas y proseguir a las nuevas, pero de seguir con Él, no solo de seguir. La vida en Cristo no se trata nada más de seguir adelante. La vida en Cristo se trata de, Señor, yo quiero seguir adelante, pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Yo quiero tu presencia. Yo anhelo tu presencia. Yo quiero seguir adelante todos los días de mi vida, pero de tu mano. Yo quiero que todos los días de mi vida yo pueda salir emocionado, entusiasmado, sabiendo que las misericordias son nuevas cada mañana, sabiendo que hoy es el día que Dios ha hecho. Yo quiero salir cada mañana con mi corazón lleno de tu presencia. Yo no nada más quiero salir. Yo no nada más quiero ir adelante. Yo no nada más quiero congregarme. Yo no nada más quiero cantar. Yo no nada más quiero servir. Yo quiero servir contigo. Yo quiero cantarte a ti. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero invertir mi vida contigo. Pero cuando nosotros invertimos nuestra vida con Cristo, cuando nosotros le cantamos a Él, cuando nosotros caminamos con Él, entonces Él siempre produce. Él está llamándole a las cosas que no son como si fueran, por medio de su Santo Espíritu que está dentro de nosotros. Y Él está diciendo, no, esa enfermedad no es tu herencia.
Ese diagnóstico no es tu herencia. Esa crisis económica no es tu herencia. Esa crisis matrimonial no es tu herencia. Ese problema de hijo con los padres y los padres con los hijos no es tu herencia. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una herencia perfecta, inmutable, inmarcesible, que no puede ser lastimada. Tenemos una herencia eterna. Una herencia eterna. Y el Espíritu Santo hoy desde nuestros corazones quiere convencer a tu corazón y a mi corazón para decirte: hijo, quiero que esta palabra que yo ya hablé, esta palabra que yo ya decreté, quiero que esta palabra produzca en ti el día de hoy lo que tus ojos no pueden ver, lo que tu economía no puede ver, lo que tu pasado no puede ver, lo que tus deficiencias no pueden ver, pero que en Cristo está hecho. No se trata de seguir adelante nada más. Se trata de seguir adelante contigo, Cristo. Yo no nada más quiero seguir adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento. Yo quiero seguir adelante al premio del supremo llamamiento, pero sabiendo que mi amado está en mí y yo estoy en mi amado. Porque si mi amado está en mí, ¿de qué puedo tener necesidad? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿De qué me tengo que angustiar? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Dice la palabra de Dios que cuando yo estoy con mi amado y mi amado conmigo, y yo tengo esa certeza, y yo tengo esa convicción, tengo ese conocimiento, ese entendimiento, entonces la palabra de Dios te dice: cree, y al que cree todo le es posible. Pero déjeme graficarle esto de alguna manera. A veces tomamos esta palabra y decimos: a que cree todo le es posible, y entonces por allá donde está la manta de árbol de fruto de vida, ahí donde va a ser posible. Ahí es donde ese es mi punto a llegar. Ahí ese es donde yo tengo que llegar para que sea posible. Y no, esa palabra no es eso. La palabra de Dios dice: a que cree todo le es posible desde aquí, desde su corazón. ¿Por qué? Porque la fe que agrada a Dios cree que Dios es y que es galardonador. Por eso la palabra de Dios dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Primera de Corintios 12:1. Estoy desafiando por medio del Espíritu Santo nuestra fe. Hoy tú y yo vamos a recibir, estamos recibiendo un entendimiento nuevo, una revelación poderosa de la gloria de Dios, que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, porque el poder de la palabra de Dios habita en ti y en mí. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. No seas ignorante. No seas ignorante de los dones espirituales. ¿Sabes que cuando eras gentiles te extraviabas, llevándote como se lleva a los ídolos mudos? Verso sigue: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios no quiere que seamos ignorantes. Eso de la fe ciega no es bíblico.
La fe es una fe, la fe que agrada a Dios es una fe que entiende, es una fe consciente. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que ha sido enviado para revelarnos, para darnos a conocer, para enseñarnos toda verdad. No para que seamos ignorantes. ¿Y dónde está esa verdad? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Dice, cuando estábamos sin Cristo, éramos ignorantes. Pero ya con Cristo no podemos ser ignorantes. Dice la palabra de Dios que si eres ignorante es porque estás sin Cristo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la santa, maravillosa, gloriosa, siempre poderosa, transformadora palabra de Dios, por la cual el universo fue constituido, por la cual tú y yo hemos sido constituidos. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo le permitimos, porque es un caballero, le permitimos, si el Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, enséñame, con un corazón que quiere aprender, con un corazón que se deja moldear, con un corazón que no depende de sus sentimientos, no depende de sus emociones, no depende de su estado de ánimo, depende de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, nuestro maestro, nos revela a Cristo, y cuando nos revela a Cristo, nos revela que con Cristo todo lo podemos, con Cristo todo, sin Cristo nada. Creo que Dios está despertando una generación nueva, y estoy convencido de esto que te voy a decir. Estoy convencido como nunca antes que el Espíritu Santo de Dios ha decidido arrancar un tiempo nuevo en casa, un tiempo nuevo en casa de oración, una generación nueva en casa de oración, una generación restaurada, restituida, entendida, comprometida con la palabra, llena de gracia, llena de favor, pero una generación que ha decidido caminar con Cristo, que ha decidido dar a conocer a Cristo, que ha decidido hacer de Cristo su Señor y Salvador, y ha decidido hacer de su presencia su morada permanente. Estoy convencido de una generación sobrenatural que se está levantando. Una y otra vez la palabra nos los está hablando. Una y otra vez dice la palabra de Dios. La semana pasada, acuérdate que lo aprendimos en Isaías, que dice: yo les voy a revelar cosas nuevas, yo se las voy a hacer saber. Y por medio de su palabra hemos sido desafiados con palabra profética para levantar en este tiempo una generación sobrenatural que transforme a una generación completa. Una generación donde tú eres clave, donde tú eres una pieza clave, donde tú eres una pieza fundamental, donde tú no estás aquí por coincidencia. Dios te trajo aquí con un propósito. ¿Sabes qué bendición es saber, por medio de la palabra, que cuando Dios creó el universo, lo llamó de la nada? De lo que no se veía, Dios lo hizo que fuera por el poder de su palabra. Pero cuando Dios creó el universo y te creó a ti y a mí, nos creó del poder de su palabra. Por eso cuando tú y yo regresamos a la palabra de Dios, cuando tú y yo abrazamos la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos conocer y decidimos movernos en esa fe que agrada a Dios, entonces hasta la última célula de tu cuerpo dice: sí, eso es lo que yo necesito, porque de eso estoy formado. Estoy formado de palabra, estoy formado de Dios mismo. Dios mismo me da identidad, Dios mismo me da valor, Dios mismo me da sentido, Dios mismo me da propósito. Mi vida en esta vida es una vida estratégica. Sabes, a veces
A veces cuando compartimos de la revelación del Espíritu Santo y de este tiempo que Dios está hablando, a veces creo que tomamos la palabra un poco así como de, ya llegó aquí el avivamiento. Wow, el avivamiento está aquí, wow. A veces creemos que es algo que es como de moda o es como una tendencia. Y ahorita todos están compartiendo de Espíritu Santo y entonces es la tendencia de... Y déjame decirte algo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. No, el Espíritu de Dios no es un tema de moda. Génesis 1:1, ya Él era. Génesis 1:1, ya Él era. No era un tema de moda. Pero el tema de entender tu propósito en esta tierra, el tema de entender tu llamado en esta tierra, el tema de entender la razón por la que estás en esta tierra, tampoco es un tema de moda. Porque desde el Génesis ya estabas en el centro de la atención de Dios, diseñado estratégicamente para este tiempo, para esta hora, para este lugar. Por eso el Espíritu Santo te dice: no quiero que ignores los dones que han sido puestos en ti. No quiero que ignores que en ti yo he puesto poder. No quiero que ignores que yo en ti he puesto palabras para salvación. No quiero que ignores que en ti he puesto palabras para buenas nuevas. No quiero que ignores que en ti he puesto palabras para decirle al enfermo que sane. No quiero que ignores que he puesto en ti palabras para decirle a la crisis: te acabas. No quiero que ignores que he puesto palabras en ti para hablarle al desierto y decretar manantiales. No quiero que ignores. No quiero que ignores. Hechos 2:16. Hechos 2:16. Hechos 2:16. Dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes reunidos. Y no lo voy a compartir de esto, pero estaban unánimes y reunidos porque esa fue la instrucción, no porque les pareció buena idea. Amado, si Dios te da una instrucción, no la negocies. No veas si te parece buena idea o mala idea. Pero eso es tema de otra plática. Dice que estaban todos unánimes, estaban reunidos, estaban buscando de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Hebreos 11 ya estaba escrito. ¿Estás siguiendo? Ya estaba escrito. Estaba esperando ese momento estratégico e histórico para que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera. Pero la palabra es eterna. La palabra es desde siempre hasta siempre. Y entonces dice que estaban ahí reunidos porque esa fue la instrucción. Y estaban buscando a Dios. Y la palabra de Dios dice: porque es necesario que el que busque a Dios crea que Dios es y que galardona. Y sabes, estaban ahí reunidos 40 días después de que Jesús había sido crucificado y que había resucitado. Estaban ahí reunidos con un propósito, y ese propósito era: quiero conocerte más, quiero más de ti, quiero buscar de ti con todo mi corazón. No hay nada que yo tenga que hacer que sea más importante que tu presencia en mi vida. Y entonces vino como un viento recio el Espíritu Santo, como un viento recio el Espíritu Santo, y empezó a llenar ahí cada corazón y cada vida. Y empezaron a hablar y empezaron a profetizar y empezaron a moverse en dones de una manera que los que estaban
ahí al lado decían: ¿qué les pasa a esto? Están como borrachos. Y entonces se levanta Pedro, dice: por esto, pero esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños, y de cierto mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes? Cuando vino el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue derramado, empezó el tiempo de gracia. El tiempo que hoy vivimos, el tiempo de la gracia, donde el Espíritu Santo está igual de disponible. El Espíritu Santo está igual de disponible. El Espíritu Santo está buscando un corazón que diga: aquí Dios. Un corazón que diga: yo decido no ser ignorante, yo decido ser entendido, yo decido creer, yo decido darle lugar a los méritos de Cristo. Yo decido dejar de de estar enfocado en mis sentidos. Yo decido dejar de estar enfocado en mis emociones. Yo decido dejar de estar enfocado en mí para enfocarme en ti. Y entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está disponible para ser derramado sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Sabes? El Espíritu Santo dice que Él está listo para derramarse hoy sobre ti. Y a lo mejor usted me dice: pastor, yo ya una vez ya el Espíritu Santo se derramó sobre mí. No tengo mucho tiempo para compartirle esto. Ya está cambiado de color allá. Pero no tengo mucho tiempo para compartirle de esto. Pero quiero decirle una cosa: en el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles siendo llenos más de una vez. Y entonces el Espíritu Santo dice: esta es parte de tu herencia. Si tú decides salirte como entraste, es tu decisión. Pero mi herencia es que mi espíritu está disponible para ser derramado sobre tu vida aquí y ahora, para que entonces tu vida reconozca que con Cristo todo, sin Cristo nada. Amado, déjame este versículo ahí. Amado, ahora que empezamos esta serie, no es: esta serie se trata de... No es que se trata de esto, la serie. Es que de esto se trata la vida. De eso se trata tu vida. Que el Espíritu Santo quiere hacer sus obras por medio de ti. Por medio de ti, por medio de ti, por medio de aquel que está allá, que no lo puedo ver porque no traje mis lentes. Por medio de ti, y 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 de ti, sin importar más nada que entender que es necesario que el que busca a Dios crea que Dios es, y que es galardonador de los que le buscan. Esta serie no se trata de este tema. Esta vida se trata de este tema. Esta vida se trata de este tema. Esta vida se trata que tú eres ese siervo y esa sierva donde Dios decidió derramar su espíritu. Tú eres Juan 16:13. Juan 16:13. El maravilloso Espíritu Santo de Dios ya está aquí.
Ya está aquí. Ya está aquí. Por eso entonces leemos que dice: pero ya que está aquí el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y te lo hace saber, y hace saber las cosas que van a venir. Wow. El Espíritu Santo está aquí. Y está aquí con un propósito: hablarte, enseñarte, darte a conocer, glorificar a Jesús, glorificar la obra de Jesús. Es por los méritos de Jesús por los que vale la pena vivir. Es por los méritos de Jesús por lo que vale la pena seguir adelante, sabiendo que Él prometió que Él iba a estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En el día más oscuro, ahí Él está. En el día donde te sientes más fuerte, ahí Él está. Pero en el día que te sientes más débil, ahí Él está. En el día donde todo hace sentido y parece que todo funciona bien, ahí Él está. Pero también en ese día complicado, en ese día difícil, en ese día que parece que no se entiende, ahí Él está. Ahí Él está. Ahí Él está. Y está con un propósito. Está con un propósito. Está con un propósito. Y ese propósito es que tú y yo le podamos llamar a las cosas que no son, que sean, por el poder de Cristo. ¿Te acuerdas que empecé diciendo que el Espíritu Santo nos convence, nos enseña, nos muestra? Quiero decirte algo: la palabra de Dios es la razón por la que todo el universo fue constituido. Y te decía, te compartía hace unos minutos, te compartía que cuando el universo fue constituido por la palabra de Dios. Pero tú fuiste constituido por la palabra de Dios también. No hay una neurona, no hay una célula, no hay una uña, aunque esté enterrada, que no haya sido constituida por el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando yo tenía una como de esas, se me fue la palabra, de esas, cuando uno tiene una de esas dudas existenciales de la vida, ¿no? Yo cuando era chico tenía una duda existencial de la vida que se acabó cuando conocí esta palabra. ¿Y sabes cuál era la duda existencial que tenía cuando era pequeñito, era chiquitito? ¿Cómo crecen las uñas? Era una duda existencial que tenía. Decía, wow, las cortas y siguen creciendo. Y las vuelves a cortar y siguen creciendo. Y las vuelves a cortar y siguen creciendo. Wow. Y sabes, entendí algo. Entendí algo. Que por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, hasta esa uña fue creada con el propósito de que yo me diera cuenta de una manera tangible, de una manera muy visual, que aún lo que yo no puedo gobernar en mí mismo, Dios tiene cuidado. Porque yo no le digo a mis uñas crezcan o dejen de crecer. Y sin embargo ellas tienen un diseño
que está conforme a la palabra de Dios. Así todo en tu vida y mi vida tiene un propósito. Todo en tu vida y mi vida tiene un diseño. Y ese diseño está conforme a la palabra de Dios y ha sido hablado para cumplir un propósito. Y ese propósito es que le conozcamos y que le demos a conocer. Tú y yo hemos sido constituidos de la palabra. Si te tocas ahí, tócate ahí tu brazo, tu mano. Un paso es un paso de fe. Tócate, pero cuando te toques, di wow, esto fue constituido de la palabra de Dios. Y esto también, y esto también. No toques al de al lado. Tócate a ti. Y wow, esto fue constituido de la palabra de Dios. Y esto también, y esto también. Wow, es perfecto. Es perfecto. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es perfecto. Y sabes, ponme en 2 Corintios 3:2. Mientras se pone en 2 Corintios 3:2, vuelve a ver ahí una parte de tu cuerpo ahí. Agárrate tu cabello acá. Eso. Las orejas, la nariz. Dios la constituyó de su palabra en ti. Por eso la palabra de Dios dice: este es nuestro mejor testimonio. Este es nuestro mejor testimonio. Las cartas que somos tú y yo. Este es nuestro mejor testimonio de que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios que para siempre es su misericordia, que tenemos un Dios glorioso, que tenemos un Dios poderoso, que Dios nos creó con un propósito, tú y yo, que hemos sido creados por el poder de la palabra de Dios y que la palabra de Dios esté en nosotros. Por eso tú y yo somos como cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Wow. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que salir de este lugar con la conciencia de saber que cuando alguien nos vea, está leyendo la palabra de Dios. Está diciendo: wow, yo quiero lo que tú tienes. Y es manifiesto que eres carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esta es la confianza. La tenemos mediante Cristo para con Dios. No porque estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letras sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esta es la palabra de Dios que sana. Esta es la palabra de Dios que transforma. Esta es la palabra de Dios que llama posible a lo imposible. Estoy convencido de esto, que no solamente se trata de proseguir a la meta, se trata de proseguir con Él a la meta. Se trata de decir: ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Soy entendido, no soy ignorante. Soy entendido que las promesas son sí, y en Cristo Jesús, amén. Las creo porque las conozco
porque a través de la palabra del Espíritu Santo las ha enseñado a mi corazón y yo he decidido creerlas. Las creo. Te creo, Dios, te creo. Con todo mi corazón te creo. Qué emocionante es la vida en Cristo. Qué desafiante es la vida en Cristo. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Pero no solo. Pero no solo. Pero no solo. Cristo no quiere que vayas a la meta siguiendo tú solo. No quiere que vayas cargando solo. No quiere que vayas padeciendo solo. No quiere que vayas sufriendo solo. No quiere que vayas solo a la meta. Dice: te llevo tatuado. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Y te prometí que iba a estar contigo porque te amo. Vamos a la meta. Vamos a la meta. Si te caes, te levanto. Si te enfermas, eres sano. Si un día te dices: estoy débil, estoy cansado, Él es tu fortaleza. Si un día dices: chipas, esto sí no sé cómo se come, Él es tu inteligencia. Si un día dices: wow, esto es demasiado grande, Dios te dice: no hay nada más grande que yo. ¿Sabes? Hoy esta semana le compartía a un compañero de trabajo y le decía: ¿sabes? La importancia de ver las cosas en su debida perspectiva. Y me decía, estamos hablando de negocios. Y estamos hablando de que a veces veíamos a los competidores muy grandes. Y yo le decía: ¿sabes? Creo que tenemos que ver las cosas en la correcta perspectiva. Y un poco creo que él entendió que lo que yo le quería decir es: sí, el competidor está muy grande, nosotros no estamos tan grandes. Le dije: no, eso no es lo que quiero decirte. Lo que quiero decir es que la correcta perspectiva es la de Dios para nuestra vida. Y quiero decirte algo. David no necesitó medir 3 metros para derrotar al gigante. Con su 1,74 como yo, guapo como yo, con eso David entendió algo: que no se trata de mí, se trata de Él en mí. Y entonces David, cuando vio al gigante, vio a Goliat, todo el mundo lo veía gigante, excepto David, porque David sabía que él en Cristo era más grande, aunque él siguiera midiendo 1,74. Él sabía que él en Cristo era más grande. ¿Sabes? Él tenía la actitud correcta. La actitud del conquistador en Cristo no le permite al enemigo verse grande. La actitud correcta en Cristo no le permite al enemigo, no le permite a la tentación, no le permite al temor, no le permite al diablo, no le permite ser grande, porque está revelado por el Espíritu Santo que está vencido, no importa el tamaño que aparentemente tenga. Por eso la palabra de Dios dice que en Cristo derrotaré gigantes. ¿Me estás siguiendo? ¡Wow! Dale gloria a Dios.
Filipenses 3:14. ¿Sabes esto? Cuando Pablo estaba escribiendo Filipenses, y llegó al capítulo 3, y bueno, acuérdate que la palabra de Dios no se escribió originalmente en capítulos y versículos. Los capítulos y versículos fueron añadidos para facilitar el estudio, pero se entiende bien. Cuando llegó a capítulo 3, verso 14, y estaba escribiendo, me puedo imaginar a Pablo. Me puedo imaginar a Pablo con actitud de campeón en Cristo, con una actitud de más que vencedor en Cristo, escribiendo: yo voy a proseguir a la meta, porque Dios está conmigo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y me lo puedo imaginar escribiendo. Pero quiero decirte algo: estaba en la cárcel, había sido golpeado, había sido humillado. Aún grandes hombres de fe del momento habían dejado de caminar con él, y sin embargo él dijo: ¿y qué problema? ¿Y qué problema? Con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata la fe que agrada a Dios. De eso se trata la fe que agrada a Dios. ¿Entender? Que Dios es y que premia. Creer que Dios es y que premia. Tener la seguridad de saber que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador de mi vida. Por eso yo en esta tarde quiero hacerte un llamado de fe. Por eso hoy, esta tarde, quiero hacerte un llamado de fe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, levanta una generación nueva. Levanta una generación de hacedores de tu palabra. Levanta una generación de hacedores de tu palabra. Que se levante en este tiempo una generación de hacedores de tu palabra. Una generación campeona por herencia, campeona por los méritos de Cristo. Que se levante una generación decidida a dejar de ser sentimental o emocional o orgullosa, y que se levante una generación cristocéntrica, decidida a vivir la vida en Cristo, a vivir a Cristo todos los días, a conocerle a Él, y por medio de Él el poder de su resurrección que opera poderosamente en ti y en mí. Que se levante una generación de hombres y mujeres, decididos y comprometidos a derribar gigantes por los méritos de Cristo, a destruir murallas por el poder del Espíritu Santo. Que se levante una generación, como dice la palabra de Dios, que esté consciente, que entienda que el Espíritu Santo te ha llenado para dar buenas nuevas, para decirle a los afligidos del corazón que se levanten, para decirle al derrotado que en Cristo hay victoria, para decirle al enfermo que es sano,
para decirle al desesperado que en Cristo hay esperanza. Que se levante una generación hoy de hombres y mujeres guerreros, de hombres y mujeres que no le permiten al diablo tomar más lugar, ni en su familia, ni en su economía, ni en sus cuerpos, ni en su mente. Espíritu Santo, para esta hora, para esta hora, para esta hora, para esta hora, para esta hora. Esta generación se levanta hoy por los méritos de Cristo. Esta generación se levanta por los méritos de Cristo. Y esta generación entiende que tú eres especial tesoro, 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 que tú eres clave, que tú eres estratégico. Y que Dios decidió que en este tiempo, en este 2017, en este México, Dios decidió utilizarte a ti para reflejar su gloria. Toda persona que esté en temor o que le preocupe el mañana, todos sus ojos cerrados, iglesia. Toda persona que esté en temor o que esté en preocupación o esté estresada o le preocupe el mañana o le preocupe un diagnóstico médico o le preocupe una maldición o se sienta que ha sido objeto de los ataques del diablo,